Muy buenas tardes, bienvenidos a esta segunda conexión del día con gestión de bienestar. Espero que estén todos súper bien, te hayan alcanzado a descansar, ¿cierto? Y hacer algunas cosillas particulares de cada uno y que haya sido suficiente la cantidad de horas que tuvieron de descanso. Bueno, debo decirles que yo no descansé tanto porque entre medio sigo teniendo clases, sigo trabajando, pero aquí estamos con el mejor de los ánimos, ¿cierto? Para esta última parte, última clase para mí de la semana. Así que ya con ustedes termino de la mejor manera, con el mejor ánimo, y no porque sea la última, ¿cierto? Va a ser ahí como toda bajoneada, no, todo lo contrario, ¿cierto? Ustedes se merecen tener una persona que esté con ánimo para poder entregarles, ¿cierto?, los conocimientos y que puedan también adquirir estos conocimientos de buena forma. Bien, ¿qué vimos ayer? ¿Qué hicimos ayer? El cuestionario. El famoso cuestionario, ¿cierto? Que están todos ahí muy preocupados con el cuestionario. Bueno, yo espero poner hoy día o durante el fin de semana que las notas ya queden puestas en el internet. Ustedes ya tienen todas sus notas, así que yo esa misma información la baseo en un archivo Excel y luego la paso a al internet, que es donde efectivamente las notas se contabilizan para sus promedios finales. Así que bien, ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver algo cierto que tiene que ver, que en verdad ya está muy relacionado con las cosas que ya hemos visto, pero enfocado desde el punto de vista de un autor muy importante, ¿cierto? Y que en recursos humanos es muy, muy mencionado, que ustedes seguramente deben conocer, que es el famoso y muy bien ponderado señor Hidalberto Chavenato. ¿Lo ubican? Yo no, profe. Lo he escuchado, profesora, incluso tuve que sacar una información sobre Chavenato, sobre recursos humanos. Exactamente, porque Chavenato, su tema principal precisamente es los recursos humanos, ¿cierto? Podríamos decir que es un referente a nivel mundial con respecto a los recursos humanos, pero él tiene una visión, ¿cierto?, muy particular y muy, ¿cómo se llama?, puntual con respecto a la cultura, ¿cierto?, de América, pero básicamente de Sudamérica. Dígame. Él habla sobre la gestión del talento, ¿no? Entre otras cosas, exactamente, entre otras cosas habla de gestión del talento precisamente, ¿cierto? Y de todo lo que tiene que ver con las organizaciones, el clima organizacional, el desarrollo organizacional, los líderes. Exactamente, de los liderazgos, etcétera. Todo lo que tenga que ver con los recursos humanos, Chavenato se peina, a pesar de que no tiene mucho pelo el caballero, pero se peina, ¿sí? Entonces vamos a ver ciertas cosas, vamos a ver tipos y conceptos, vamos a relacionar también los beneficios sociales en Chile con respecto a los beneficios que se dan en las empresas. Ahí vamos a ir haciendo varias menciones importantes. Pero aquí el punto principal, ¿cierto?, es cuál es la visión que tiene Chavenato con respecto a esto de los recursos humanos. Vamos a empezar entonces. Les voy a compartir la pantalla. Bien. ¿Ven la pantalla, chiquillas? Sí, profesora. Que dice conceptos y tipos de beneficios sociales en Chile. Eso es lo que dice. Entonces lo que vamos a ver, ¿cierto?, en primera instancia es lo que tiene relación con los conceptos y los tipos de beneficios. Vamos a ir haciendo así desmenuzando ciertas cosillas que nos puedan ir pareciendo un poco más interesantes, pero hay otras que definitivamente se nos van a repetir el plato un poquito. ¿Ya? Bien, vamos a empezar con el primero, que es el concepto, ¿cierto? Y dice que estos tipos de beneficios, ¿cierto?, son aquellas facilidades, dice, conveniencias, ventajas y servicios que las empresas ofrecen a sus empleados para ahorrarles esfuerzos y preocupaciones. Aquí nos vamos a detener un poco y vamos a tratar de pensar, ¿cierto?, y analizar, y necesito que ustedes me den ejemplos, ¿cierto?, en la cual los trabajadores de la empresa efectivamente
se ahorran esfuerzos y preocupaciones. A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Qué ejemplos me pueden dar de aquello? A ver, ¿qué puede ser? Ya, chiquilla, pensemos. ¿Qué beneficios pueden ser que efectivamente ahorren esfuerzo y preocupación al trabajo? ¿Me puedo Dígame, a ver. la organización de tareas, de deberes. Estamos hablando con respecto a los beneficios. Nosotros ya hemos visto, Los ¿cierto?, beneficios. en varias oportunidades, ¿cierto?, de una serie de beneficios, ¿sí? Entonces, con respecto a los beneficios, puntualmente, necesito que piensen en ejemplos en los cuales efectivamente le ahorre esfuerzo y preocupación al trabajador. ¿Qué cosas pueden ser? Por ejemplo, así, tenerle locomoción. Una cosa así. Ya, perfecto. ¿En qué sentido dices tú que el tenerle locomoción al trabajador puede ahorrar esfuerzo y preocupación? A ver, desmenuza un Sí, poquito más. porque por el hecho, por ejemplo, si le ponen un bus de acercamiento, el empleador va a saber que tiene siempre un vehículo que lo va a llevar al trabajo y que va a ser a la hora. Entonces no va a estar preocupado de que si no va a pasar la locomoción para tomarla, si va a llegar tarde. Entonces eso yo creo que igual le da tranquilidad. Perfecto. ¿Qué otra cosa más es beneficioso en ese sentido? Aparte del tiempo que tú estás mencionando. La seguridad. La seguridad, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más puede Se ser? aprovecha más el tiempo. Se aprovecha más el tiempo. Sí, también podríamos aprovechar mejor el tiempo. Sí, ¿qué más? El ahorro que puede tener también. ¿El qué? El ahorro, El ahorro monetario, po. Claro que sí. sí, po. Indudable, ¿cierto? Entonces ahí el trabajador se despreocupa, ¿cierto?, de que necesita dejar, por ejemplo, plata para locomoción, ¿cierto? Ahí ya no se preocupó más, ¿cierto? Con los tickets restaurante, profe. Por ejemplo, a ver, cuéntame cómo podríamos definir esto de que el trabajador se despreocupa con los tickets restaurante. Porque no tiene que sacar dinero de su bolsillo para comer, Por supuesto, ¿cierto? O por para otro llevar lado, almuerzo. exactamente, por cierto, ahí ya tiene una preocupación menos, un esfuerzo menos, porque ya no va a tener que estar cocinando la noche anterior o el día anterior para poder llevar su Se ahorra comida. el tiempo de la Se ahorra tiempo también, exacto. Bien, buenos ejemplos. ¿Qué otro ejemplo más podríamos pensar con respecto a esto? Por ejemplo, puede ser también los convenios que tienen la empresa de, no sé, de salud, dental, todos esos beneficios. No ¿Ya? sé. ¿Cuál sería el ahorro de esfuerzo y preocupación ahí? Los descuentos. Ya, que tiene descuento, ok. Por lo tanto, es un ahorro monetario. ¿Qué más? Sí, ahorro monetario. ¿Qué más podría ser con respecto a lo que dice Sandra? Mejora su ¿Por la calidad de vida salud? en la salud. Mejora la calidad de vida con respecto a la salud, ¿cierto? Ok. ¿Qué otra cosa más podría ser? Por ejemplo, si a una persona le duele una muela, tiene convenio dental y le duele una muela. Mejora su calidad de salud dental con los Sí, descuentos corporativos, con descuentos con dentista, descuentos con limpieza. claro. Pero, por ejemplo, le Y se ahorraría Descuento en ahorra. ciertos esfuerzo. tratamientos.
¿Ah? Porque es súper caro al dentista. Son súper caro, es súper caro ir al dentista. Exactamente, pero por otro lado, si es que nos pusiéramos en ese caso que tiene una urgencia, ¿cierto? No tendría que andar buscando dentista, ¿cierto? No tendría Atención que andar inmediata. viendo dónde le cobran más Pero ya barato. está establecido, profe, dónde ir. Exactamente, po. Entonces ahí te está ahorrando un esfuerzo, po. Un esfuerzo de buscar dónde tengo que ir, dónde me van a dar el mejor servicio, dónde voy a pagar menos, ¿cierto? Te está ahorrando ahí esfuerzo y preocupación. ¿Qué otra cosa podría ser? Profe, ¿podría ser un lugar establecido donde él trabaje? Si me refiero, por ejemplo, en un call, así como un escritorio donde tengas un computador y no anda así como de un lugar a otro. ¿Sería eso, no? Podría ser, claro, en el sentido que te ahorrara preocupación, ¿cierto? De saber dónde te vas a instalar, ¿cierto? Que tienes la seguridad de que tienes un lugar estable, ¿sí? Sí, a eso me refiero. Claro, y no que tienes que andar con tu computador, por ejemplo, para arriba y abajo. Podría ser Exacto. también, sí, podría ser también en ese aspecto, pero con respecto a los beneficios, porque recuerda que el empleador no se puede mencionar un beneficio el hecho que que te tenga un espacio para trabajar, po, porque eso es parte de la obligación del empleador y no un beneficio, ¿cierto? Entonces pensemos en los beneficios. Podría ser un lugar recreativo también un beneficio. Ya, un lugar recreativo. ¿Y cuál sería ahí el ahorro de esfuerzo y preocupación? Salud mental, profe, ¿En qué para sentido? para que no se estresen, para que cambio de ambiente. Ya, sí, puede ser. Probablemente Conversaciones motivacionales, eso, profe. conversaciones motivacionales. ¿En qué te ahorra a ti el esfuerzo y preocupación en eso? En una conversación motivacional. Como que le da más energía al conversar así cosas positivas a los trabajadores. Ya, pero eso te ahorra un esfuerzo. No se acerca tanto, ¿cierto? María Ángel, te Profe, estoy levantando la mano. Dígame, María Ángel. Sí, de repente los trabajadores les aportan con materiales de útiles escolares, esas cosas. Eso también representa un apoyo para el bolsillo. Exactamente, pues, ¿cierto? Ahí también te está haciendo, te está ahorrando una preocupación y un esfuerzo, ¿cierto? A lo mejor de, si es que te dan un descuento, de saber que ahí vas a pagar menos. O si es que te dan directamente los útiles, con mayor razón, no estás haciendo ningún esfuerzo en ir a comprar, por ejemplo. ¿Cierto? Sí, me parece. Yesenia, dígame. profe, ahora con lo de la pandemia se ha visto como muy común esto del teletrabajo, pero antes de esto de la pandemia igual era un beneficio. No, Linda, ha sido una ley siempre. 2 veces o 3 veces a la semana teletrabajo. O sea, sí, claro, lo podemos ver como lo podríamos ver como un beneficio, sí, lo podríamos ver como un beneficio, pero debo indicar que esto es una ley, ¿cierto? Eh, por lo tanto, más que beneficio, lo podríamos catalogar como una flexibilidad laboral, ¿ya? Ahora, debo Profe, indicar que que la ley de teletrabajo es una ley antigua. Lo que pasa es que la gente, en términos generales, no se ocupaba tanto y ahora ya es mucho más masivo. Dígame. eh, por ejemplo, también en marzo, más o menos febrero, marzo, en algunas empresas les dan bono a los trabajadores para sus hijos por el colegio. Y eso igual es una preocupación menos y le ahorra también. El bono escolar, a eso te Sí, refieres, ¿cierto? sí. Sí, también podría ser, porque te está ahorrando, ¿cierto? El hecho de que te está dando un par de lucas, ¿sí? Para poder hacer todas las compras que requieres en ese mes, ¿sí? Sí, por ahí vamos, ¿cierto? Con esto de efectivamente ahorrarles esfuerzo y preocupación. En definitiva, todos los beneficios, ¿cierto? Que se le dan a los trabajadores
ya sean monetarios o no monetarios, de alguna manera, ¿cierto? Lo que busca es que precisamente el trabajador no haga esfuerzos más allá de lo que debiera hacer, y en otras partes, en otro sentido también, se despreocupe de algunas cosas, ¿cierto? Porque la empresa te lo podría dar, como todos los ejemplos que ustedes pusieron, el transporte, la alimentación, el convenio dental, ¿cierto? El bono que habla la compañera, etcétera. Todas esas cosas, ¿cierto? De alguna manera podrían efectivamente ahorrarles esfuerzo y preocupación. Hay otros más y otros tantos más, ¿cierto? Es cuestión de ponerse a pensar, ¿cierto? Ya, tal beneficio, ¿ahorra o no ahorra? ¿Lo libera de la preocupación o no? Por lo tanto, ¿cierto? Dentro de este concepto, podría ser quizás un buen objetivo a cumplir cuando nosotros proyectemos o realicemos un proyecto de beneficios, ¿cierto? Quizás podría ser un buen objetivo. Ahorrar esfuerzo y preocupación en términos monetarios y no monetarios a los trabajadores, ¿sí? Sería un excelente objetivo para poder desarrollar. Por otro lado, tenemos que ver también que todos estos beneficios, ¿cierto? Entre otros los que ustedes hablaron también, ¿cierto? Tienen orígenes, ¿cierto? Parten desde algún lugar. La mayoría de los beneficios, ¿cierto? Tienen origen en las exigencias de los sindicatos. Es decir, ¿cierto? Cuando en legislación veíamos el tema de el proyecto de sindicato, ¿cierto? De las peticiones, ¿cierto? Muchas veces ahí es donde se plasman todos estos beneficios, ¿cierto? Que pueden ser interesantes para los trabajadores. Entonces siempre tienen un origen, la verdad es que nunca parten de la nada, así como que se le ocurrió exclusivamente al empleador, puede ser, ¿sí? Pero en la mayoría de las veces tienen origen. Si es que no hay sindicato, puede incluso ser un grupo de personas. Recuerden que cuando se hace una negociación no reglada, puede ser 8 trabajadores, ¿cierto? Tranquilamente, sin necesidad de que efectivamente sean un sindicato. Por lo tanto, siempre los orígenes de los beneficios van a partir desde los sindicatos o desde los mismos trabajadores. También los orígenes pueden salir desde la legislación laboral y la seguridad laboral, como por ejemplo las asignaciones familiares, ¿cierto? Ese es un origen, es decir, desde la seguridad laboral, ¿cierto? Que es legal, tengo esta asignación familiar que me lo paga la empresa, pero que es un aporte del Estado, ¿ya? Por otro lado, los orígenes también podrían ser las competencias entre las empresas para atraer o retener recursos humanos. ¿De qué estamos hablando acá? Por ejemplo, ¿cierto? Cuando ustedes se meten a revisar trabajos, ya sea Labor, Trabajando.com o qué sé yo, cualquier plataforma, si ustedes abren una oferta de trabajo, se van a encontrar con una serie de beneficios que se declaran en esos avisos. Qué sé yo, seguro de salud, ¿cierto? Seguro de vida, casino, ropa de invierno, qué sé yo, aguinaldo, una serie de cosas que pueden estar mencionadas. Entonces, la persona interesada que ve ese aviso dice, ah, mira, qué buena esta empresa, ¿cierto? Entonces, las personas postulan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen una buena oferta. Cuando a ti te llegan estos currículums, ¿cierto? Vas a tener una mayor gama de postulantes y vas a poder clasificar o filtrar, ¿cierto? Las mejores competencias para que cubran el puesto en la cual tú tienes vacancia, ¿sí? Entonces, esta competencia, ¿cierto? O esta forma de tener una mayor cantidad de beneficios es una forma de atraer nuevos talentos y de retener los talentos en tu empresa. Dice también que tiene los orígenes en controles salariales,
ejercidos indirectamente por el mercado, ¿cierto? ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a que todos los puestos, ¿cierto? Por lo regular tienen un valor de mercado. Es decir, dependiendo del puesto, ¿cierto? Se le paga tal o cual sueldo. Yo les puedo decir que, por ejemplo, las cajas de compensaciones, regularmente cada un año, cada 2 años, hacen encuestas con todas las empresas afiliadas. Entonces, y les digo de experiencia propia porque me ha tocado participar, en forma confidencial, a ti te preguntan ya, de acuerdo a estos cargos, si es que usted los tiene, ¿cuánto le paga? O cuánta experiencia tiene la persona que está cubriendo este puesto. Entonces, de acuerdo a toda esa información que llega desde todas las empresas, ellos hacen estadísticas y en el fondo lo que van fijando, ¿cierto?, son estos precios de mercado. Por supuesto es una información, la información final es una información pública, que todo el mundo lo puede ver, ¿cierto? La información que entrega la empresa no, esa es confidencial, no la pueden publicar, pero sí el resultado final. Entonces podemos indicar, ¿cierto?, que un jefe imaginemos que, de acuerdo a esta estadística, un jefe de recursos humanos está ganando, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, ya, entre 200 y 300 lucas. Ok, entonces la empresa podrá pagar 310, ¿cierto? Quizás sí, quizás no, ¿cierto? Pero también es una forma de ir controlando los salarios, porque todos van a pagar más o menos lo mismo, de acuerdo a estos estudios que les estoy mencionando. Otra forma u otro origen, ¿cierto?, que tiene que ver con esto de los beneficios, dicen, en las formas de deducciones tributarias. ¿A qué se referirá esto? A ver, pensemos. Dice, forma de deducciones tributarias. Eso se traduce en devolución de impuestos. ¿Con qué beneficio yo puedo puedo hacer que el Estado me devuelva el impuesto? ¿Cuál sería? A ver, pensemos. ¿Aló? ¿Hay alguien por ahí? No sé, yo de ¿Con la verdad... factura? Bueno, la factura, ¿cierto? Cuando tú compras algo, pero puede ser cualquier cosa, efectivamente, claro, tú tienes que declarar los IVAs y finalmente parte de esos impuestos te los devuelven, indudable. Pero con respecto a los beneficios, hay un beneficio que también te devuelven impuestos. ¿Cuál sería? Que ustedes lo ven en una asignatura, de hecho. ¿Impuesto único, profe? No, el impuesto único no. No, porque el impuesto único es particular, es de cada trabajador. ¿La capacitación? Muy bien, Sandra. ¿Por qué dices que es la capacitación? Es que se me ocurrió porque yo sé que las capacitaciones en parte las beneficia el gobierno también y a cada empresa por capacitar creo que le da un porcentaje o algo así, no tengo muy claro, pero algo... Ya, No por ahí sé, va, no me por ahí corrige. va. Tienes mucha razón, por ahí va. ¿Sí? A ver, ¿a qué institución del Estado nosotros tenemos que ver con esto de la capacitación? ¿Cuál es la que está más relacionada? Con Sense. Sense, perfecto, ¿cierto? Entonces, cuando la empresa hace un curso, ¿cierto? Mediante Sense, lo que hace Sense es dar tributos u otorgar rebajas de tributos o de impuestos a la empresa. ¿Cómo se traduce esto? La empresa paga un curso a cualquier institución, ¿cierto? O también mediante Sense y lo paga. Quiero un curso para este grupo de trabajadores de tal cosa, ya, ¿cuánto vale? Tanto, ok, lo paga. Luego, ¿cierto?
del ejercicio anual tributario, porque todos los años las empresas tienen que hacer un ejercicio contable una vez al año, todo lo que la empresa gastó en capacitación, ¿cierto? Lo va a restar de los impuestos que tiene que pagar. A eso se le llama franquicia tributaria cense. Es decir, entonces, el Estado le va a dar un monto por cada uno de estos trabajadores y le va a decir, ok, entonces usted, como le dio capacitación a estos trabajadores, puede restar de los impuestos que debe pagar tanta plata. ¿Se dan cuenta? Entonces, también es una forma de deducción tributaria, ¿cierto? Mediante, como bien dijo la Sandra, de la capacitación. Sigamos. Su creciente inclusión se debe a, por ejemplo, la toma de conciencia de responsabilidad por la empresa, ¿cierto? De preservar la salud del empleado para evitar mayores costos. ¿A qué se refiere eso, cierto? Por ejemplo, con respecto a la mutualidad. El hecho de que la empresa prevenga y se preocupe, ¿cierto?, de que sus trabajadores no se accidenten y no tengan días de licencia, eso significa que su tasa que va a pagar en la mutual no va a subir, ¿cierto? La actitud positiva del empleado, y esto tiene que ver mucho con lo que vimos la clase anterior, ¿cierto? Que hablaba de la felicidad y que tenía que ver con una actitud personal. Es como yo decido ser, si es que yo quiero ser feliz o no. Hay otras cosas también, ¿cierto? Y que lo indica la ley del contrato de trabajo en su artículo 103 bis. ¿Qué es lo que dice este artículo? Dice, los beneficios sociales son prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social. En general, no remunerativas, no dinerarias, ¿cierto? No en dinero, no acumulables, ni sustituibles en dinero, ¿cierto? Tiene como objeto mejorar la vida del dependiente o de su familia a cargo. Y aquí podríamos mencionar, ¿cierto? Por ejemplo, las vacaciones. Aunque uno puede decir, ya, pero las vacaciones también me las pagan. Sí, pero es parte de tu remuneración, ¿no es verdad? En algunas empresas, no muchas, ¿cierto?, dan bonos cuando tú te tomas vacaciones, sí, pero eso es por convenio colectivo, no porque la ley lo indique, ¿sí? Tú te vas a tomar tus vacaciones y es como que estuvieras trabajando porque de igual forma vas a recibir tu sueldo completo. Entonces ahí podríamos hablar que esto no es dinerario, ¿cierto? No es remunerativo, sino que es un beneficio que está según la ley del contrato de trabajo. Y llegamos, ¿cierto?, a qué es lo que dice este caballero famoso, ¿cierto?, Hidalberto Chavenato, ¿cierto? Aquí, se los presento, ahí apareció don Hidalberto, que él es brasilero, ¿sí? Y que tiene obviamente muchísimos conocimientos con respecto a los recursos humanos, es como el gurú en este aspecto, así como hay otros autores como Robbins, ¿cierto?, que es un autor norteamericano, pero que se basa más que todo en la cultura norteamericana. La gracia que tiene Hidalberto Chavenato, ¿cierto?, que se enfoca en la cultura de América, básicamente de Sudamérica. Entonces, indudablemente, ¿cierto?, que es mucho más atingente a lo que nosotros vemos. Entonces, ¿qué es lo que dice Hidalberto Chavenato con respecto a esto de los tipos de beneficios sociales? Él indica, ¿cierto?, que estos beneficios auxilian al trabajador en 3 áreas importantes. Primero, dice, en el ejercicio de su actividad. Es decir, entonces, mientras el trabajador está cumpliendo sus funciones.
Y habla de bonificaciones, habla de seguros de vida, habla de premios por producción, ¿cierto? Es decir, entonces yo lo puedo entender que mientras yo estoy realizando mis funciones, ¿cierto? Que a lo mejor podrían ser peligrosas, yo tengo un seguro de vida, ¿cierto? No sé, limpio los vidrios en los edificios. Ustedes imagino que han visto alguna vez esas personas. Bueno, esas personas todos deben tener seguro de vida, ¿cierto? Entonces, ese seguro de vida, ese beneficio, lo tengo mientras ejerzo mi función. Además dice que este beneficio también lo puedo ejercer o lo puedo tener fuera de la actividad. Por ejemplo, mientras estoy descansando, mientras estoy almorzando, ¿cierto? Dice refrigerio. Hay algunas empresas, por ejemplo, que tienen estas maquinitas de snack o de café, ¿cierto? Estoy dentro de la empresa todavía, no estoy cumpliendo mis funciones, pero aún así puedo tener ciertos beneficios. Y la tercera área que habla don Hidalberto, ¿sí? Es fuera de la empresa, es decir, cuando ya no estoy trabajando, como son, por ejemplo, la recreación, las actividades comunitarias, que podríamos hablar, por ejemplo, de la cultura, del arte, etc. Entonces, este caballero dice que auxilian tres partes importantes. Uno es mientras cumplo mi función, mientras estoy en la empresa pero no las cumplo, ¿cierto? Y fuera de la empresa cuando ya terminé mi jornada laboral. Además de eso, indica que también estos beneficios podrían categorizarse según sus exigencias, según su naturaleza y según sus objetivos. Vamos a ver cada uno de ellos. Según sus exigencias, entonces, tenemos beneficios legales y beneficios voluntarios, ¿cierto? Aquí abajito están los voluntarios. Los beneficios legales, entonces, dice, ¿cuáles son? Aguinaldo, vacaciones, seguro de accidentes de trabajo, auxilio por enfermedad, subsidios familiares, salarios por maternidad, horas extras, recargo por trabajo nocturno, asignación familiar, refuerzo o bonos por escolaridad, ¿cierto? Etcétera. A todos estos nosotros le podríamos indicar, ¿cierto?, que son beneficios legales. Las vacaciones es un beneficio legal, el seguro de accidente, ¿cierto?, 16.744 es legal. Auxilio por enfermedad, ¿cierto?, si es que no es un accidente de trabajo, bueno, tienes FONASA que te puede cubrir, o la ISAPRE, ¿cierto? Subsidios, ¿cierto?, subsidios significan pagos. Cuando te casas, por ejemplo, la caja de compensación te da un bono, cuando tienes un hijo, etc. Hay algunos acá que uno podría decir, a ver, pero el aguinaldo no es un beneficio legal, ¿cierto? Efectivamente, no lo podríamos catalogar así porque en el Código del Trabajo no está mencionado. No es una obligación del empleador pagarte aguinaldo. Pero ¿dónde cae en la legalidad? Es que cuando la empresa te ha dado un aguinaldo por mucho tiempo seguido, ¿cierto? A eso se le llama un beneficio adquirido. De la misma forma cuando te pagan un bono, si el mismo bono te lo han pagado durante muchos meses, después no pueden llegar y sacártelo, porque se asocia o se entiende que es un beneficio adquirido. Misma cosa pasa con los aguinaldos, ¿ya? Por otro lado tenemos los beneficios voluntarios, ¿cierto? Que es, ahí podemos enfocar muchos más, ¿cierto? El restaurante, el transporte, el préstamo, las bonificaciones, los convenios colectivos de salud, ¿cierto? Todo lo otro que la ley no indica que lo tienes que dar, sino que pasa exclusivamente por la voluntad del empleador. Por otro lado también tenemos según su naturaleza.
Y aquí podemos encontrar ciertos beneficios monetarios y beneficios no monetarios. Beneficios monetarios, aguinaldo, vacaciones, bonificaciones. No monetarios, ¿cierto? Servicio de restaurante, servicio de transporte al hogar, horario flexible. Mira lo que dice ahí. No es monetario eso, no es un valor que te paguen, sino que te permiten irte un poco más temprano a tu casa o llegar un poco más tarde a tu trabajo, ¿cierto? En términos generales sí tiene un valor, porque ahí hay una hora hombre que está involucrada, pero no es un dinero directo que te llega a tu bolsillo, ¿cierto? Ahí podríamos tener una diferencia entre lo monetario y no monetario. Y por último, ¿cierto? Don Hidalberto Chavenato dice que también va a depender según sus objetivos asistenciales, ¿cierto? Asistenciales, en una primera instancia podríamos hablar de salud, ¿cierto? Como asistencia médica, odontológica, financiera, seguros de accidentes, seguro de vida colectivo, etc. Otro objetivo asistencial podría ser recreativo, ¿cierto? Música, actividades deportivas, qué sé yo, entradas al cine. Supletorios, porque también le podríamos llamar complementarios, ¿sí? Tenemos el estacionamiento, el horario y el banco en el lugar de trabajo. Mira qué raro esto, ¿cierto? En algunas empresas, sobre todo cuando hay muchos trabajadores y también, ¿cierto?, las dependencias lo permiten, tienen cajeros bancarios dentro de los lugares de trabajo. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y para qué es esto? Primero, porque te evita, ¿cierto?, el tema, primero por seguridad. Segundo, porque a lo mejor te puedes evitar el darle permiso a un trabajador para que vaya al banco, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, es un beneficio bien particular, que indudablemente no todo el mundo lo puede tener, ¿cierto? En los lugares, por ejemplo, que ahora se me vino a la cabeza, es donde, por ejemplo, las empresas están muy alejadas de los lugares donde efectivamente la gente puede sacar plata, ¿sí? Y también por seguridad, porque de pronto es mucho más seguro que saquen la plata ahí donde tienen que sacarla y no salir de la empresa, ir a otro lugar y hacer todo un recorrido para poder obtener dinero en efectivo, ¿cierto? Entonces es un buen beneficio que claramente no es para todos, indudable, ¿cierto? Entonces, en definitiva, ¿cierto? Y los objetivos para el mejoramiento de la calidad de vida de los empleados, ¿cuáles son los objetivos? Primero, ¿cierto? Como mencionamos, el mejoramiento del clima organizacional, ¿sí? El cual, ¿cierto?, nos va a permitir diferenciarnos, ¿sí?, de otra empresa. La reducción de la rotación del personal y el ausentismo, ¿cierto? Es decir, entonces nos vamos a ahorrar nosotros como gestión de recursos humanos el estar constantemente contratando personas porque vamos a provocar la pertenencia, ¿sí? La gente no va a faltar a su pega, por ejemplo. La facilidad de la atracción y mantención, ¿cierto?, de los recursos humanos, con esto que yo les decía, ¿cierto? Al publicar todos los beneficios que tengo, puedo atraer al talento. Nicole, dígame. Nicole, estás muteada. Si quieres hablar o decir algo, estás muteada. No, profesora, me tiene que haber marcado, disculpe. Ah, ya, ok. Bien, Nicole, no hay problema. Y por último, ¿cierto? Y que es indudablemente que es alguna de las cosas que más le interesa a la empresa, es el aumento de la productividad.
¿Sí? Eso yo creo que es como el objetivo principal con respecto al tema de la empresa. Recordemos que la empresa, ¿cierto?, es una institución o una organización con fines de lucro y que por ende, ¿cierto?, siempre va a pretender ganar más dinero. Y la forma de ganar más dinero es, indudablemente, produciendo más. Ahora, los programas de beneficios sociales, ¿cierto?, que es lo que dice Idónea Alberto, dice que para definirlos es necesario primero fijar objetivos, ¿sí? En verdad, expectativas en relación a los resultados. Ustedes deben recordar, ¿cierto?, cuando vimos en un PPT los pasos que había que hacer para confeccionar un proyecto. El primer paso, el número 1, era definir los objetivos. Es decir, ¿para qué quiero yo poner este beneficio? ¿Cierto? ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué? ¿A quién va a beneficiar? Y por otro lado, ¿cierto? ¿Cuál es el resultado que voy a tener con respecto a este beneficio? ¿Cierto? Y dentro de las expectativas o los resultados que yo debiera esperar con respecto a estos objetivos planteados, ¿cierto? Podría ser la reducción de la rotación, ¿cierto? Es decir, que menos gente se vaya, la elevación de la moral, ¿cierto? Que tiene que ver con esto de la motivación de los trabajadores y el refuerzo de la seguridad. Es decir, este trabajador va a estar motivado, no se va a ir, ¿cierto? Porque yo le estoy asegurando menos esfuerzos y menos preocupaciones en otras cosas, ¿cierto? Además, debo utilizar criterios para poder plantear estos objetivos, ¿cierto? Factores, ¿cierto?, que pesan en la ponderación. Es decir, entonces, ¿qué cosas yo tengo que considerar que efectivamente tengan una importancia, ¿cierto? Y que yo pueda efectivamente medir, o sea, que puedan ser cuantitativos. Y de acuerdo a eso, don Hidalberto dice que existen principios, como el principio del retorno de la inversión, principio de la responsabilidad mutua y otros principios también. ¿Ya? Vamos a ver entonces de qué se tratan estos principios que habla don Hidalberto. Tenemos el primero, principio del retorno de la inversión. ¿Ya? Eso es lo primero. Dice, ¿Suena una vibración o no? Sí, era mi teléfono. Dice, el primer principio de retorno de inversión. En una economía, dice, de iniciativa privada, el beneficio al empleado debe estar en relación al retorno para la organización, la productividad y la moral. Es decir, entonces, cuando yo le doy algo al trabajador, cualquier beneficio, tengo que pensar entonces cuál es el retorno, ¿cierto?, que va a tener la empresa con respecto a este beneficio. Por ejemplo, si yo voy a poner un bus de acercamiento, ¿cuál es el retorno o cuál es el beneficio, por una parte para el trabajador, pero por otro lado para la empresa, ¿cierto? Entonces yo voy a decir, mira, el beneficio que voy a obtener o el retorno que voy a tener yo por esta inversión, ¿sí?, va a ser que los trabajadores no van a llegar atrasados, por lo tanto, el proceso de producción va a comenzar a la hora, ¿cierto? Tengo la certeza de que van a llegar todos a trabajar, ¿cierto? Porque ninguno va a tener problemas de locomoción, ni tampoco va a demorar en llegar. Entonces, ahí ya estoy teniendo un retorno de esta inversión. ¿Cuál inversión? La inversión de pagar un bus, ¿cierto?, de acercamiento. En eso también se tiene que pensar. Entonces, por un lado tengo que tener ventajas para el trabajador y ventajas también para la empresa.
el principio de la responsabilidad mutua y habla que los costos deben ser compartidos entre la organización y los empleados beneficiados. ¿Qué podríamos pensar acá? ¿Cierto? Por ejemplo, los famosos complementarios de salud, ¿sí? Muchas veces las compañías de seguro le venden estos complementarios de salud a las empresas. Por lo tanto, ¿cierto? Al tener muchos clientes cautivos, ¿cierto? Las aseguradoras ponen un precio bastante menor. ¿Por qué? Porque están apuntando, ¿cierto?, a la cantidad de trabajadores que van a estar involucrados en este seguro. Entonces, la empresa, por lo regular, paga una parte y el trabajador paga otra parte. Por lo regular funciona de esa manera, ¿sí? Indudablemente que la parte que paga el trabajador es muchísimo menos de lo que pagaría en forma particular, ¿cierto? Estoy pensando, y que fue una de las experiencias de una alumna de la clase anterior, que su mamá tiene este seguro complementario, la empresa pone una parte y la mamá paga como 5.000 pesos. Y por esos 5.000 pesos mensuales están cubiertos ella y toda su familia, que eran 5 personas. Entonces ahí estamos pensando, ¿cierto?, que es una responsabilidad mutua, que no tan solo, ¿cierto?, tiene que aportar la empresa, sino que también podrían aportar los trabajadores a cualquier tipo de beneficio. Otros principios que postula don Hidalberto es que los beneficios a los empleados, dice, deben satisfacer alguna necesidad real. Los costos de los beneficios deben ser calculables, y reposar en un financiamiento sólido. ¿A qué se refiere esto entonces? Se refiere a que obviamente tiene que efectivamente cubrir una necesidad que sea real, no que sea inventada, ¿cierto? No sé, si alguien se acuerda por ahí de la famosa tarjeta Masterplug, ¿cierto?, que era un seguro por si lo pisaba un canguro en Alaska, ¿cierto? Entonces eso obviamente no es real, ¿por cierto? A nadie lo va a pisar un canguro en Alaska, ¿no es verdad? Ya, a eso se refiere, que tiene que ser real, que efectivamente sea algo que el trabajador le va a evitar o le va a ahorrar esfuerzo y preocupación. Y por otro lado, que esto tiene que estar, ¿cierto?, financiado y que tiene que estar seguro en el tiempo. Por tanto, no podemos dar un beneficio que va a durar un par de meses y después digamos, no, ¿saben qué? No tenemos plata. No sabe jugar, Trini. La Trini, por favor, que apague el micrófono. Entonces tiene que perdurar en el tiempo, tiene que estar financieramente consolidado. Tomás, dígame. Hola, profe, va a sonar tonto, pero ¿y si la persona cree que es real? O sea, que podría pasar, y para una persona normal no podría pasar. ¿No se podría hacer un seguro de esa forma? O sea, a ver, en un caso hipotético, tomando el mismo caso del canguro, que la persona viaje constantemente a ese país y tuviera ese miedo constante, sin razón, ¿no se podría hacer? O sea, porque él insiste mucho. No, es que aquí estamos hablando, ¿cierto?, que los beneficios tienen que abarcar la mayor cantidad de personas de la empresa. Por lo tanto, tú lo que me estás poniendo ahí, ¿cierto?, es una dificultad personal de esa persona o de ese O sea, que lo tendría trabajador. que contratar aparte. Claro, lógicamente, lógicamente, cuando Pensé que yo no se tengo una podía. necesidad particular, ¿cierto?, y tan específica como el ejemplo que tú me estás poniendo, ahí cada uno tendrá que batírsela solo, porque la empresa tiene que pensar, ¿cierto?, en la gran mayoría de trabajadores y no en casos particulares. ¿Ya? Eso Se me di cuenta, profe, gracias. también es un principio importante. Entonces, desde estos principios, ¿cierto?, como les había mencionado, tenemos ventajas y también tenemos algunas dificultades, ¿cierto? Las ventajas para la organización, entre otras cosas, ¿cierto?,
elevan la moral de los empleados, y era lo que estábamos hablando en realidad con respecto a la motivación, ¿sí? A qué tan feliz se pueden encontrar los trabajadores en la empresa. Reduce la rotación y el ausentismo, ¿sí? Porque las personas van a estar contentas en el lugar donde están, por tanto, no se van a ir y van a ir a trabajar, ¿sí? Facilita el reclutamiento y selección del empleado, con esto que hablábamos que podíamos retener al talento, ¿cierto? Que en la manera que podíamos publicar nuestros beneficios, atraíamos a otras personas que nos podrían ser interesantes para cubrir algún puesto de trabajo. Demuestra los propósitos de la empresa, ¿cierto? ¿Qué es lo que la empresa quiere? ¿Qué es lo que le interesa, ¿cierto? Tanto para él, tanto para la organización como para los trabajadores. Indudablemente que aumenta la productividad, ¿cierto? Ese es uno de los objetivos principales de parte de la empresa, y eso ustedes lo tienen que tener así como conocimiento general, ¿cierto? Que los proyectos de beneficio o los beneficios que la empresa da, uno de sus objetivos es aumentar la productividad. Y las ventajas que también le da al trabajador, ¿cierto? Primero, ofrecen ventajas, dice, no expresadas en dinero, ¿sí? Por lo tanto, no necesariamente tienen que ser bonos o pagos, sino que también son cosas que son necesarias y que no me la están pagando en plata, pero sí me la pueden estar dando en un servicio, como por ejemplo el bus del acercamiento. Aumenta la satisfacción en el trabajo, ¿cierto? Porque claramente me voy a sentir mucho más a gusto de estar en un lugar que se preocupa, ¿cierto?, de mis propias necesidades. Reduce los sentimientos de inseguridad. Ahí dice seguridad, pero es inseguridad. Reduce los sentimientos de inseguridad, ¿sí? Porque sé que estoy protegido, sé que me están dando, por ejemplo, elementos de protección personal, tengo buenos zapatos de seguridad, sé que se están preocupando por mi alimentación, que no necesito traer colación porque me lo van a dar acá. Sé que a lo mejor si es que llego más temprano o por estos turnos flexibles, a lo mejor tengo que entrar a las 7, pero me van a dar desayuno, ¿cierto? Reduce las causas de insatisfacción, ¿cierto? Porque a mayor cantidad de beneficios y preocupaciones, indudablemente que voy a estar mucho más satisfecha trabajando. Y por supuesto que también contribuye al desarrollo personal y el bienestar individual, como por ejemplo las capacitaciones, ¿cierto? Con las capacitaciones yo me puedo seguir desarrollando. Podría incluso, ¿cierto?, postular a puestos mejor remunerados dentro de la misma empresa si es que logro capacitarme, por ejemplo, ¿cierto? A lo mejor la empresa no me está pagando los estudios, pero sí me puede dar flexibilidad para ausentarme para ir a estudiar, salir más temprano, cambiarme los turnos, qué sé yo, ¿cierto? Por supuesto, todo esto suena como súper bonito, pero también hay dificultades. Y algunas dificultades, entre otras, ¿cierto?, son, por ejemplo, acusación de paternalismo, ¿sí? Eso podría ser que dijeran, es que la empresa no se puede hacer cargo de todo. Perdón, o sea, aquí nosotros venimos a trabajar, ¿cierto? Esto no es el hogar de Cristo. Por lo tanto, no podemos preocuparnos de absolutamente todo, ¿sí? Hay cosas particulares, como por ejemplo el ejemplo que ponía Tomás, ¿cierto? Que si usted va a Alaska en forma personal y lo pisa un canguro, esa es responsabilidad de usted, ¿sí? Costos elevados, ¿cierto? Porque a veces los beneficios son muy buenos y que podrían ser implementados, ¿cierto? Pero son muy elevados, ¿sí? Una empresa pequeña, por ejemplo, con pocos trabajadores, quizás un complementario de salud no sería tan conveniente porque al tener menor cantidad de trabajadores, se elevan estos costos con respecto al seguro. Entonces, a las empresas pequeñas no les conviene mucho. Dice, pérdida de la vitalidad cuando se toma un hábito, ¿cierto? Cuando las personas como que se empiezan a acostumbrar a esto que les den cosas, total me lo dan igual, ¿cierto?
ya no importa, si igual me lo voy a ganar, ¿no es verdad? Entonces ahí como que la gente se empieza a achatar un poquito. Entonces siempre esto tiene que ser como bien dinámico, ¿ya? No puede ser así como extenso en el tiempo, sin revisión, sin volver a revisar, no. Hay que estarlo moviendo. Y por último, ¿cierto? Son nuevas fuentes de quejas y reclamos. Porque en definitiva los trabajadores nunca van a estar conformes. En verdad el ser humano es así. Nunca está totalmente conforme, ¿cierto?, con lo que se le da. O sea, probablemente, chuta, de nuevo hay arroz en el casino, me carga el arroz, ¿cierto? O alguien podría decir, oye, ponen súper fuerte la calefacción en el bus, voy a alegar porque me muero de calor. Y otro podría decir, oye, no prenden nunca la calefacción, me vengo muerto de frío, vengo todo forrado porque vengo muerto de frío, ¿cierto? Entonces, en definitiva, siempre van a haber dificultades, ¿cierto? Y con respecto a las quejas, siempre van a haber quejas. No crean que esto es un panal de miel de abejas, no, porque siempre va a haber trabajadores que se quejen por una u otra razón, ¿sí? Ok. Preguntas, análisis, dudas, algo que les haya parecido entretenido, o se quedaron todos dormidos, no tengo idea. ¿Hay alguien por ahí? Estamos por aquí. Ojalá encontrar una empresa que tenga hartos beneficios, porque la mayoría no los tiene. Aparte, la gente es súper individualista. Sí, exactamente, tienes mucha razón en eso, claro. Ahora, no es tan fácil, no es tan fácil encontrar, ¿cierto?, una empresa que tenga tantos beneficios. ¿Por qué? Hay una razón bien específica en Chile, ¿eh? Porque la mayor cantidad... Ok, Tomás, no hay problema. La mayor cantidad de las empresas en Chile que dan trabajo, es decir, aproximadamente el 90% de las empresas que dan trabajo en Chile son pymes o son medianas empresas. Entonces, con eso te indica que solo te queda un 10%, ¿cierto?, que son grandes empresas, en las cuales ahí es donde podrías encontrar trabajo con mayor dificultad. Vas a encontrar más fácilmente trabajo en las pymes o en las medianas empresas, porque es donde hay mayor oferta laboral, ¿cierto? Y indudablemente que las pymes y las medianas empresas tienen menos beneficios. Por eso que cuesta un poco, ¿cierto?, encontrar una empresa en la cual efectivamente tenga muchos beneficios. Esa es la razón, Camila. Profesora, yo puedo comentarle, porque yo igual he trabajado en varias empresas, pero en una de las empresas que trabajé tenía todos esos beneficios que usted dice, que eran el Banco Santander Banefe, cuando existía. Ya, hace harto rato. Sí, y claro, y tenía todos esos beneficios que le daban los trabajadores, por ejemplo, empezando con la vestimenta, te entregaban vestimenta, lo que es invierno y verano, te dan los beneficios que, no sé, pues no toda la empresa a lo mejor a veces te pagaban en la fecha que correspondía, en esta te pagan todas las fechas que corresponde, el anticipo y muchos otros beneficios. Así como trabajé en otras empresas que en el fondo eran como distribuidores, no sé cómo se le dicen, y no, o sea, cero beneficio, ni un aguinaldo para el 18, algo así, nada. Entonces, ahí uno nota la diferencia y se da cuenta, y por eso uno después se enfoca, yo por lo menos tengo esa perspectiva de trabajar en una empresa, de que yo me sienta bien y que también tenga buenos beneficios, que en el fondo yo creo que todos trabajadores buscamos eso, no solo tener trabajar en una empresa que sea buena, que tú puedas ganar un buen sueldo, pero también que signifique los beneficios que te pueda dar la empresa. Exactamente. Horario flexible igual, sobre todo cuando uno es mamá solita, con niños. Ojalá, la mayoría, algunas tienen beneficios para las mujeres bueno, para las mamás y para los papás igual, pues no es como una cosa selectiva, pero en el sentido que tuvieran esos beneficios.
Sí, Para mira, uno, sobre todo que el médico, a veces uno no puede cambiar la hora, es complicado, exactamente. complicado. Profe, Sí, yo claro. encuentro que igual como los de supuestamente las grandes empresas igual se aprovechan para hacer grandes empresas de los trabajadores. Sí, sí, también ahí podría haber cierto aprovechamiento, sí, indudablemente, sí. El tema es cuando tú trabajas en una empresa muy grande, es que eres como un número, eres como un número más. Entonces, como que pierdes este acercamiento más humano. Eso es lo que pasa. Y también ahí, desde ahí nace un poquito esto de los recursos inhumanos, ¿cierto? Profe, pero las Lamentablemente. grandes empresas tienen muchos beneficios, Sí, claro. muchos, muchos. Sí. Claro que sí. El tema es lograr llegar a ellas. Pero como empleador también son muy malos. Como dice Sí, usted, son un número, somos un número. claro, exactamente, porque ¿Las ahí se... empresas públicas igual tienen beneficios o Sí, por no? supuesto, sí, también. Tienen beneficios también, indudable, indudable que sí. Eh, Muy buenos trabajar en beneficios. una empresa pública, mira, el beneficio que te da trabajar en una empresa pública es principalmente el tema de la seguridad laboral. Probablemente, con respecto a precio de mercado, puede que te paguen un poco menos, ¿sí? Los sueldos son un poco más bajos. Pero ahí lo que tenía es una estabilidad laboral. O sea, te van a contratar y no te van a echar nunca más, ¿cierto? Porque para poder despedirte, tienen que hacerte sumario. Esos sumarios duran mucho tiempo. Y mira, yo he sabido de casos así como súper increíbles, o sea, tendrían que pillarte con un escritorio y el computador al hombro que te lo estás robando para que te puedan despedir y aún así te tienen que hacer sumario. Tampoco te pueden llegar y despedir. Entonces, trabajar en una empresa pública, la verdad es que conviene en el sentido de la estabilidad. ¿Sí? Porque vas a tener trabajo durante todo el tiempo que tú quieras tener trabajo. En desmedro, obviamente, ¿cierto? De que vas a tener una renta un poquito más pequeña, pero los públicos también tienen beneficios y varios beneficios también. De partidas, por ejemplo, dependiendo de la repartición en que trabajen, ellos tienen como 3 bonos en el año, por ejemplo, y bonos bien interesantes además. Insisto, depende de donde trabajen. Yo que Además, sepa Profe, el bono lo de que es, asistencia, pero no tanto lo valoran igual el sistema público, al menos cuando trabajan en hospital. No es que uno esté como si se... A ellos no les importa, la verdad, profe. Solo les interesa que usted rinde y cosas así. Sí, claro, pero por eso te digo, aquí estamos viendo la estabilidad laboral. En lo que tú me estás mencionando es con respecto al trato, ¿sí? Y ahí, obviamente, que en el trato, en el sistema público, como bien a desmedro también, bien nada que ver, bien para abajo. Cindy, dígame. profe, lo que también pasa en el sistema público es que nos pagan años de servicio. Mira, Eso es como lo contradictorio que tiene en realidad el sistema público, que no pagan años de servicio. sí, pero ojo, ojo, porque hay algunas cosillas por ahí, algunos dictámenes que han salido de los tribunales laborales en que efectivamente te los han tenido que pagar. Ojo con eso, porque está cambiando la ley con respecto a aquello. No es tan así Por como lo de... menos mi hermana trabajó hace como 5 o 6 años atrás Ya, claro. y bueno, ya se salió en realidad, pero compañeras de ella le hicieron sumario y finalmente las desvincularon y no les pagaron los años de servicio. Por Es eso que porque hay un le comento. sumario, po, porque hay un sumario de por medio, Puede ser que sí. precisamente. Betsabe, dígame. Profe, yo tengo una duda. Es Sí, que mire, está la ley de la silla, sí, pero mi duda es la siguiente. Se supone que con esa ley uno le tiene que dar un tiempo al trabajador para que pueda descansar, sobre todo si trabaja de pie para que se pueda sentar. sí. Pero, ¿qué pasa con los trabajadores que trabajan sentados todo el día o toda su jornada laboral? Igual Debieran van a tener tener, pausa. Claro, en este caso debieran tener pausas, debieran pararse, ¿cierto? Lo recomendable es que más o menos tú no debieras estar tanto rato sentado ni tantas horas, ¿cierto? Se supone que a la mitad de la jornada tú
A lo menos tienes que, por lo menos, pararte a comer, ¿cierto? Primero. Pero si tú por tu pega estás tantas horas sentadas, también es recomendable que te pares. Ahora, no lo dice la ley, ¿sí? Pero sí la ley recomienda, sobre todo la ley 16.744, que hayan pausas activas que les llaman, ¿cierto? Para estirar las piernas, para circular la sangre, etc. Lo dice la 16.744. Específicamente, Profe, ¿cierto? En el Código del Trabajo también está incluido el tema de la ley de la silla. ya. Profe, ¿le puedo hacer la última consulta sobre eso? Sí. Pero si, a ver, el empleador o el cabezal donde trabaja, ejemplo, un trabajador de micro, un conductor de micro, no le da el descanso, lo hacen girar, girar, girar. Ellos pueden denunciar ese hecho, pero tienen que tener prueba o no. A ver, lo que pasa es que aquí estamos hablando, aquí hay cosas distintas en ese ejemplo, porque por la naturaleza de los servicios, ¿cierto? Ellos no pueden descontinuar el servicio. Es decir, por ejemplo, y que eso también ahora está arreglado, antiguamente no, pero ahora está arreglado. En general, los recorridos de los micreros, ¿cierto? Me parece que el máximo de duración son 2 horas, entre un paradero y el otro paradero. Son 2 horas, ese es el máximo. Por lo tanto, después de 2 horas, el caballero se va a poder bajar de la micro y descansar. El problema es el aprovechamiento, pero que también va por parte del mismo trabajador. ¿Por qué? Porque va a salir de un paradero, va a viajar las 2 horas, va a llegar al otro paradero, se va a dar la vuelta en la micro y va a seguir para el otro lado. Porque eso le significa más lucas, ¿cierto? Entonces, no es que, estamos hablando actualmente, porque antiguamente era distinto, no es que el trabajador tenga prohibido descansar, porque su jornada, digamos, su tiempo de trabajo continuo son 2 horas. Por la naturaleza de su servicio, él no podría estarse bajando cada 2 cuadras la micro para descansar, ¿cierto? Por eso se determinan 2 horas. El tema es que te vuelve a insistir, aquí hay un aprovechamiento desde el empleador y desde el trabajador que sale de vuelta con la otra inmediatamente, ¿cierto? Porque le pagan más lucas y porque el empleador se está ahorrando un chofer. ¿Sí? Entonces, Profe, y en el caso que mi marido es un trabajador de micro, pero a él no le pagan por vuelta, le pagan por ya, la jornada laboral nomás. claro, Y a él, ahora, ejemplo, su vuelta dura 1 hora y no lo dejan bajarse ni siquiera para comer, ya, ni para el baño, tiene que entrar corriendo. Y ya, por bueno, eso le que pregunto. ahí esos son abusos, po. Esos son abusos. Y depende de uno si acepta el abuso o no, po. Claro. Ahora, lo lógico que es que en la mitad de la jornada tú tienes que tener a lo menos 30 minutos para comer. Eso lo dice la ley. Así que si tienes jornada o vueltas de 1 hora, bueno, entonces, bueno, después de 4 vueltas, él tiene derecho a bajarse la micro a comer. ¿Cierto? Ahora que no se cumpla, también las cosas que no se cumplen, ¿cierto? Tiene que ver con la decisión de uno. Porque si yo voy a poner la denuncia, ¿cierto? Lo más probable es que me quede sin pega. Entonces, finalmente tú decides, o reclamas o te quedas callado. Lamentablemente es así, chiquillos. La ley, ¿cierto? Y el papel de pronto puede hablar cosas muy bonitas, pero la realidad de pronto es otra. Que es ahí donde uno se tiene que enfocar muchas veces, en la realidad, ¿sí? Bien, ¿hay más dudas, chiquillos? Hay que pasar la lista. ¿Alguien tiene más dudas? No, profe, súper claro todo. Qué bueno. Bien, vamos a pasar la lista. No sé si la están viendo. La voy a compartir de nuevo. ¿La ven? Sí, Sí, profe. Sí se ve. Perfecto. Milko Arce. Tiare Presente. Benítez. Presente. ¿Milko está? Estoy acá. Ok. Génesis Briones. Presente, profe. La Dana Carreño. La Cindy Contreras. Presente, profe.
Alejandra Fris. Ilse Gallardo. Dominic González. Betsabe Guerrero. Presente. Tomás Ormazábal, el Tomás estaba. Presente. Daniel Leiva. Carolina Mallea. Presente, profe. Maciel Meneses. La Maciel estaba, parece que no. Fernanda Miranda. Patricia Montt. Presente. Gabriela Moreno. Yesenia Muñoz. Presente, profe. Nombre. Ay, profe, no la escuché. Disculpe, Gabriela Moreno, presente. Presente, profe. Yesenia Muñoz. Ya. Yesenia Muñoz. Ok. Tenemos a Ricardo Muñoz. Ricardo Muñoz, parece que no está. Nicole Muñoz. Presente, profe. Francisca Muñoz. Claudia Orellana. Ya. Sandra Pérez. Presente. Marisa Pino. Presente, profesora. Daniela Po. Camila Río Seco. Presente, profesora. Paulina Seguel. Parece que está. Vania Sigalia. Presente, profe. Angelina Torrejón. La Paula Urra también. Krishna Ursúa. Presente, profe. Tamara Valderrama. No está la Tamara, parece. Francisca Valdivia. Presente, profe. María Ángel Valenzuela. También estaba la María Ángel. Presente, profe. Y Rebeca Vázquez. Profe La escribió en el Rebeca se chat. tuvo que salir, pero escribió en el chat avisándole. Estaba la Pero Rebeca. estaba. Sí, estaba. Participó y todo. Los que no contestaron: Jocelyn Correa, Alexandra Fris, Ilse Gallardo, Dominic González. Tengo también, hoy faltaron hartos hoy día, Daniel Leiva, Maciel Meneses, Fernanda Miranda, Ricardo Muñoz, Francisca Muñoz, Daniela Po, Angelina Torrejón y finalmente la Tamara Valderrama. ¿Nadie más? ¿Estamos ok? Listo. Ya, chiquillos, hasta acá llegamos. Hay una tarea obviamente formativa que la van a tener que hacer en forma individual y la dejan en su aula virtual. Un abrazo para todos, que estén muy bien, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en la próxima semana. ¿Les parece? Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Muchas Cuídense. gracias. Chao. Gracias. Que esté bien.